Fikrille apunta con el arma a Halis y, con la voz temblorosa pero firme, le exige que confiese todo lo que ha hecho. El anciano, aterrado, le pide que no se acerque y que baje el arma de inmediato, pero la mujer, dominada por el dolor de madre, le advierte que no va a dejar vivir a quien ha hecho daño a su hija. Alya llega corriendo, conmocionada ante la escena, y le pregunta qué arma es esa que lleva su madre en las manos, intentando convencerla de que desista. Fikrille, inflexible, repite que él tiene que confesar, mientras Alice insiste en que suelte el revólver. Al ver el descontrol de su madre, Alya se abalanza, le arranca el arma de las manos y la deja caer al suelo. Antes de que nadie pueda reaccionar, Alice se agacha, coge el arma y, sin pensárselo dos veces, dispara contra Alya. Fikrille, en un impulso, se lanza hacia adelante y recibe el tiro que iba dirigido a su hija. Zihan aparece al instante siguiente y dispara contra Alice, tumbando al anciano. Alya, desesperada, llama a su madre una y otra vez, pidiéndole a Zihan que llame a una ambulancia de inmediato. Él le ordena que presione la herida y les grita a los hombres que traigan ayuda. Fikrille, herida y sangrando, mira a su hija y le pide: «Hija, no te atrevas a llorar». Alya intenta calmarla, diciéndole que la ambulancia está en camino, pero su madre, sintiendo que el final está cerca, le hace una petición que la joven guardaría para siempre. «Llámame madre, llámame madre. Llevo años esperando oír esa palabra. Yo morí el día en que te dejé». Alya, tragándose el llanto, la llama madre y Fikrille, aliviada, confiesa que no supo ser una buena madre, pero que se enorgullece de la mujer extraordinaria en la que se ha convertido su hija. Mira a Zihan y le dice: «Yerno, te confío a mi hija a tu enorme corazón». Vuelve el rostro hacia Alya y advierte, con una sonrisa dulce, los pendientes que se ha puesto. La joven, entre lágrimas, le confirma que los lleva por ella. Oye, detente aquí un minutito. Dale a suscribirse, dale. Y no te olvides de la campanita, el abuelo se pone muy feliz. Fikrille aún tiene fuerzas para dejarle un mensaje que resonaría en cada paso futuro de su hija. «El amor que me has demostrado, demuéstraselo a él. No pierdas a Zihan. Cógele las manos y dile que lo amas». La llama hija valiente, de rostro angelical, y se despide. La joven suplica a su madre que se calle, que no la deje, pero Fikrille no resiste. Alya se aferra al cuerpo de su madre, gritándola, incapaz de aceptar que aquella mujer, a la que apenas empezaba a llamar madre, se hubiera ido para siempre. El funeral se celebra en una mañana plomiza, con Alya destrozada, sin fuerzas para levantar la cabeza. Sadakat le da el pésame a Zihan, que lo recibe en silencio, y enseguida llega Erol con una noticia importante. Le explica a Sadakat que el fiscal, al evaluar el caso del asesinato de Halis, ha decidido que el arma se usó en legítima defensa y que por eso Zihan será juzgado en libertad, sin ingresar en prisión. Sadakat da gracias a Dios y a Erol por su dedicación, aliviada al saber que su hijo no será detenido. De vuelta a la mansión, Alya ve el coche de Fikrille aparcado y siente una punzada en el pecho. Se sube al coche y rompe a llorar, incapaz de contener todo lo que lleva años ahogándola. Zihan la sigue, se acomoda a su lado y escucha mientras ella se desahoga. La joven confiesa que se ha guardado muchas cosas, que siempre cayó, que se enfadó, que se hirió y que nunca consiguió perdonar del todo. Dice que solo lo ha entendido ahora, cuando su madre ha muerto, pero que siempre la quiso, aunque jamás fuera capaz de decírselo. Repite varias veces que no logró pronunciar las palabras, que uno solo lo entiende cuando pierde, que hay que decirlo en vida, cara a cara, mirándose a los ojos para que tenga algún sentido. Zihan intenta consolarla, diciéndole que Fikrille se marchó habiendo conseguido lo que necesitaba, sabiendo que la habían aceptado, que la habían llamado madre. Alya, conmovida, mira el coche parado allí y bromea con amargura, diciendo que su madre es cabezota y sigue presente. Dice que siempre repitió que era extranjera en aquellas tierras, que no pertenecía a ellas y que ahora una parte de ella se quedaría enterrada allí para siempre. Zihan le responde, en tono sincero, que si la presencia de su madre en aquel suelo sirve para atarla al lugar, que Dios esté satisfecho. Alya, entonces, aborda el asunto que llevaba atravesado. Le recuerda a su marido que le había pedido que no matara a nadie y que él mismo se lo prometió, diciendo que no mataría cerca de ella. Le pregunta qué deben hacer ahora, qué debe pensar ella, ya que él ha acabado matando a su lado. Zihan, serio, le dice que no había otra salida,
que uno se lanza al fuego por los seres queridos, que siempre le dijo que tenía obligaciones. Alya reconoce que él la avisó, que ella no quiso aceptarlo en aquel momento, pero que ahora lo entiende. Le pregunta, agotada, «Siempre acabará en sangre, ¿verdad?» Él le pide que lo deje estar. Alya, intentando recomponerse, dice que tiene que ocuparse de Dennis, que tiene que contárselo a su hijo. Zihan le pregunta qué hacer con el coche de Fikrie, si lo llevan a la mansión, pero Alya tiene otra idea. Dice que a su madre no le gustaría verlo parado y que va a donarlo todo en su nombre a la Fundación de Apoyo a los Niños con Leucemia. Explica que los recursos ayudarán en el tratamiento y también en la educación gratuita de los niños ya curados, y que espera que aquello siembre esperanza. Zihan promete hacer su propia aportación, pidiéndole que le indique cómo. En la cocina de la mansión, Pakise y Umu preparan alba en memoria de Fikrie y le dan el pésame a Alya, diciéndole que el olor del dulce es como el olor de la oración y deseándole que la tumba de la difunta sea espaciosa. Alya se lo agradece con un hilo de voz. Aparece Dennis y hace la pregunta que solo haría un niño, queriendo saber si la abuela se había convertido en un ángel como Caroline. Alya se lo confirma, diciéndole que la abuela ahora es un ángel. El pequeño, apretado contra el regazo de su madre, le pide que ella no se convierta en un ángel. Alya le explica que la abuela estaba enferma, que ella está muy sana y que se cuida bien para no dejar nunca a su hijo. Dennis, con una vocecilla menuda, le hace prometer que tampoco lo dejará cuando él sea mayor, porque no podría vivir sin ella. Alya le jura que nunca lo abandonará. Sadakat, en el salón, comenta con sarcasmo que Dios es grande, que cada uno recibe lo que se merece, insinuando que la muerte de Fikrie fue merecida. Zihan la reprende con dureza, mandándole a su madre que tema a Dios, recordándole que aquella mujer acaba de ser enterrada, que la tierra aún no se ha enfriado, y que Fikrie, a su manera, intentó hacer pagar a Halis por lo que hizo, protegiendo a Alya con su propia vida. Kaya desvía el rumbo de la conversación y pregunta si Halis simplemente huyó o si estaba involucrado en la muerte de Boran. Sadakat sugiere que el anciano huyó por miedo, porque traicionó a Boran, y que por eso dio la dirección del sirio Hamada. Kaya recuerda que Erol llamó avisando de que no hay nadie en esa dirección. Zihan confirma que Halis dio la dirección equivocada a propósito y que huyó después. Nare pregunta si sería capaz de tal cosa, y su hermano responde que sí, que la única forma de averiguar la verdad es encontrar a Hamada en cualquier agujero en el que se esconda, sacarlo de allí y hacerlo hablar. Sadakat se encuentra con Mine y la acorrala. Le advierte que Zihan sospecha, que ya le hizo preguntas la víspera y que a ella también se las hará. Le ordena que deje que su hijo sugiera lo que quiera, pregunte lo que quiera, pero que bajo ningún concepto abra la boca. Le avisa que, si Alya insiste en un aborto, Zihan estará de acuerdo, y que, para garantizar la vida del niño, hace falta un silencio absoluto. Mine promete que lo ha entendido, y Sadakat le manda descansar y seguir las indicaciones médicas para no perder al bebé. Alya está sentada sola fuera de la mansión cuando aparece Zihan, y le pregunta si puede quedarse. Ella se lo permite, y él se sienta a su lado, preguntándole si se siente mejor. La joven, entonces, rescata algo que él le había dicho la noche anterior, cuando le pidió que lo levantara en caso de caer. Quiere saber por qué le dijo aquello. Zihan, para sus adentros, revive una conversación con Nare, en la que su hermana le sugirió que Mine podría estar embarazada, y él afirmó que la Mine que conocía se lo habría contado, aunque su hermana insinuó que quizá ya no conociera a aquella mujer. De vuelta al presente, Zihan responde que, a veces, uno no puede ser siempre fuerte, que también tiene sus debilidades, y que, en momentos así, quiere estar con alguien en quien confía. Alya le pregunta si esa persona es ella, y él lo confirma con la cabeza. Ella quiere saber desde cuándo, y Zihan responde que no es cuestión de desde cuándo, que es desde el principio, y que la propia Fikrie le pidió que confiara en ella, en el corazón hermoso de su hija, y que él le dijo que no tenía la menor duda. Alya le pregunta qué está pasando, por qué le está diciendo esas cosas, pero él esquiva el tema diciendo que solo quería decírselo. Le pide que ella también confíe en él, pase lo que pase, y ella le replica preguntándole si es que cree que no confía. Él cambia de tema, diciendo que está refrescando y que no debería quedarse mucho rato allí. Zihan llama a Min y la cita para hablar en una cafetería. Ella llega y lo provoca, diciéndole que no debe de tener tiempo, si no su mujer podría verlos. Él le responde con frialdad que ella no es nadie para él, que no pasaría nada aunque Alya los viera. Sin rodeos, le hace la pregunta que lo corroe por dentro: si está embarazada.
Mine se escabulle varias veces, preguntándole de dónde se ha sacado eso, si alguien le ha dicho algo, si lo ha soñado. Él insiste, exigiendo una respuesta directa. Ella le replica preguntándole si, en caso de estar embarazada, la reñiría, se enfadaría con ella. Si-han le pide que deje de cambiar de tema. Mine, entonces, le devuelve la pregunta. Si estuviera embarazada, ¿por qué no iba a decírselo? Si-han le contesta que eso es cosa suya. Y, mirándolo fijamente a los ojos, Mine le miente y afirma que no está embarazada. Si-han le pregunta si es verdad. Ella se lo confirma, y él le advierte que, si se lo está ocultando, no hace falta, que no le hará daño al niño. Ella ironiza, preguntándole si dejaría a Alia para volver con ella, y él le responde que eso no va a ocurrir, solo que no pretende perjudicar al bebé. Mine reafirma que no está embarazada, y Si-han sentencia que, si le está mintiendo, lo pagará. Ella, con la arrogancia de quien mide cada palabra, le dice que la antigua Mine ya no existe. En los pasillos del hospital, Alia se sorprende al ver a Si-han. Él le pregunta qué hace allí, y ella le explica que el corazón de un bebé se había parado y estaban luchando contra el tiempo, pero que ahora madre y niño están bien. Le devuelve la pregunta y aparece Nare, diciendo que su hermano la ha llevado a ver a Oskan, sacando a Si-han de una situación incómoda. Alia avisa de que tiene que volver, y él le pide que no trabaje tanto, recordándole que acaba de perder a su madre. Cuando Alia se aleja, Nare le pregunta a Si-han si ha ido a ver a Mine y qué le ha dicho. Él le cuenta que Mine negó estar embarazada y que él le avisó de que no le haría nada al niño, y ambos rezan para que la joven esté diciendo la verdad. En la habitación del hospital, Nare visita a Oskan, y ambos se emocionan al verse con vida. Él suelta, con una mezcla de dolor e ironía, que ella sería más feliz si él hubiese muerto. Nare lo niega, le pide que no diga esas cosas y afirma que está en deuda con él, jurándole que nunca olvidará que le salvó la vida. Oskan, sin embargo, distingue el deber del amor y le pregunta si volverá con él. Nare le pide que solo piense en su propia salud, que eso es lo más importante que ella. Fidan aparece en la mansión de los Albora y Sadakat. Con desprecio, le pregunta cómo tiene el valor de pisar aquel lugar. Fidan le replica que Sadakat se puso de rodillas ante ella y se le ha olvidado enseguida, que se está haciendo mayor. Las dos intercambian pullas, y Sadakat le recuerda que empezó a coserle el sudario a Fidan el día en que ella dejó a su hija a merced de la muerte. Fidan suelta la bomba. Cuando el asqueroso de su hijo secuestró a su hija, la contaminó, y Serrin está embarazada. Sadakat, en estado de shock, le pregunta cómo que embarazada. Fidan se lo confirma, diciéndole que Kaya se plantó en su puerta, llorando, preguntándole si el niño era suyo, y que Serrin le contestó que el hijo era de Demir. Sadakat, aliviada, le da las gracias al Todopoderoso por no tener un nieto de una familia como aquella. Fidan le devuelve las maldiciones y las dos se despiden intercambiando insultos. Sadakat llama enseguida a Kaya, mandándole que se mantenga alejado de Serrin, que el niño no es suyo, sino de Demir. Kaya, al otro lado, se encuentra con Serrin a las puertas de la universidad y le exige que lo mire a los ojos y le diga la verdad. Serrin, sin bajar la mirada, repite que el niño es hijo de Demir. Kaya estalla. Le promete que hará todo aquello que juró no hacer, que la va a olvidar, que se la va a arrancar de dentro, que se va a casar con otra. Serrin, con el alma hecha jirones por dentro pero dura por fuera, le manda que se vaya y se case, recordándole que Sadakat ya andaba buscándole a alguien. Kaya, dolido, le promete que lo hará, y Serrin, con la rabia contenida, le dice que, si el niño fuera suyo, habría abortado primero para no dejarlo vivir, y que los dos jamás podrían estar juntos ni tener un hijo. Demir aparece y le pregunta si está bien, y Serrin le echa en cara que todo es culpa suya. El muchacho argumenta que le habría contado la verdad, que le habría dicho a Kaya que el hijo es suyo, y le pregunta por qué no lo dijo ella. Le habla con sarcasmo, diciéndole que se ha convertido en su puerto seguro y que ella se pasa el día contestándole mal. Anuncia que ha decidido ir a comprar cosas para el bebé, y le dice que ese niño, tarde o temprano, va a nacer. De vuelta a la mansión, Sadakat convoca a Si-han y a Alia para exponerlo todo. Anuncia, indignada, que el sinvergüenza de su hijo ha estado con Serrin. Kaya avisa de que su hermano ya lo sabe, y Sadakat se enfada al darse cuenta de que es la única que se está enterando por detrás. El muchacho declara que deberían casarse, y Si-han, incómodo con la exposición pública del asunto, pide que se aplace la conversación. Sadakat, sin embargo, insiste en tratar el tema allí mismo,
revela que Serrin está embarazada y que Fidan se presentó en casa a contárselo a la cara. Le ordena a Kaya que se case inmediatamente. Sihan quiere saber si el niño es suyo y su madre le da gracias a Dios de que no lo sea, subrayando que Serrin afirmó directamente que el hijo es del perro de Demir. Kaya accede a casarse, pero Sihan intenta frenar a su hermano, diciéndole que no es tan sencillo. Nare también se opone, alegando que Kaya está actuando por rabia. Sadakat le manda a Nare que se calle y empieza a planear una boda maravillosa para su hijo. Sihan insiste en que no se pueden tomar decisiones drásticas en ese momento y Alia toma la palabra, preguntando si el matrimonio haría de verdad que Kaya olvidara a Serrin. Recuerda que se olvida con el tiempo, que él se está arruinando la vida y, lo que es peor, va a arruinársela a la chica con la que se case. Sihan lo refuerza, avisando de que Sadakat no traerá a una novia cualquiera, sino a la hija de algún clan importante, y que, una vez casado, no podrá echarse atrás. Recuerda además el episodio de Mahmud, cuando se derramó sangre y el problema tardó lo suyo en cerrarse. Kaya, tosudo, dice que no va a cambiar de idea ni a arrepentirse, y pide quedarse solo. Sihan llama a uno de sus hombres y le informan de que Mine se ha ido directamente del hospital a casa y está allí dentro. Le manda que no le quite el ojo a la joven, que no le dé tregua. Alya llama a la puerta del despacho de Sihan y bromea con su marido, preguntándole si está cavando un túnel o ha encontrado algún tesoro. Él le responde en el mismo tono, diciéndole que, si encontrase el tesoro, se acabaría el contrabando. Después le pregunta cómo está, y ella dice que lo está intentando. Alya afirma que Kaya se arrepentirá, que sigue enamorado de Serrin. Sihan está de acuerdo, diciendo que es precisamente por quererla tanto por lo que se lanza de cabeza a esa decisión. Y añade con melancolía que esa es la maldición de la mansión de los Albora, que en esa familia no hay amor feliz, que nadie consigue reunirse con quien ama. Alya sugiere que quizá eso cambie algún día. Antes de salir, le enseña algo que ha encontrado entre las cosas de su madre: 2 entradas para el cine al aire libre de Mardin. Le cuenta que su madre las había comprado para las 2, pero no le dio tiempo a entregárselas. Sihan, conmovido, sugiere que vayan juntos, que Fikriye lo vea con ellos. Alya acepta, y él se guarda las entradas, diciendo que se las han confiado a él. A la mañana siguiente, Sihan se encuentra a Alya en la cocina y le pregunta por qué no está arriba, desayunando con todos. Ella le responde que está preparándole leche con miel a Dennis, y él le dice que Umu podría hacerlo, pero Alya insiste en prepararle a su hijo. Comenta que el lavavajillas se ha estropeado, que llamaron a un técnico y les confirmó que no tiene arreglo y que hay que comprar uno nuevo. Sihan queda en ir con ella. En la mesa, Sadakat recibe a Dennis con un cariño exagerado, diciendo que el niño es la joya de la casa, y comenta que uno se parece a aquel con quien crece y convive. Sihan le suelta una puya, diciendo que su madre no pierde ocasión, que en las comidas es siempre lo mismo y que está dejando a todo el mundo sin apetito. Kaya informa de que Hamada se ha mudado a Siria, momento que Sadakat aprovecha para anunciar que le está buscando muchacha a su hijo, corriendo la voz al respecto. Cita a la hija de la señora Semike, que ya ha crecido, y a la hija de los Karahanlar, que dicen que es guapísima, subrayando que la candidata debe tener raíces fuertes. Sihan la contradice, diciendo que a él le dan igual las raíces, que lo importante es que sea una persona digna. Alya y Sihan van a la tienda de electrodomésticos. Ella le explica que la tienda la abrió una empresaria que se hizo un chequeo en el hospital y que es una gozada ver a mujeres en Mardin sacándose la vida adelante solas. Aysenur, la dueña, los recibe con simpatía y agradece el proyecto que ayuda a las mujeres empresarias, gracias al cual pudo abrir aquel local. Mientras les presenta los modelos, comentando que los más populares tienen apertura automática de puerta, Sihan bromea con Alya, diciéndole que, si los portones de la mansión fueran automáticos, ella no los habría quemado. La joven lo regaña y él le pide perdón. En la mansión, una llamada del hospital interrumpe el desayuno de Nare, que descuelga y recibe la noticia de que Oskan ha empeorado, que el lado izquierdo del cuerpo le ha fallado. La joven llama enseguida a Sihan, que interrumpe la salida con Alya para ir hasta allí. Al llegar, Alya le indica a Nare que sea fuerte, que Oskan necesita apoyo, y ella entra en la habitación. Oskan intenta esconder el dolor con ironía, preguntándole si está mirándole las manos que ahora ni siquiera puede sujetar. Nare, llorando, le pide perdón y le dice que ojalá hubieran vivido una vida más feliz, que se hubieran quedado solo como amigos, apoyándose sin ser una carga el uno para el otro. Oskan le responde que todo lo que hizo fue para tenerla cerca, que fue un error,
que la quiso más que a sí mismo, pero que le hizo mucho daño. Le pide que se vaya con Shaheen, que no quiere que ella lo vea así mientras siga queriendo a otro hombre. Nare, entonces, le promete que no se irá, que cuando le den el alta, ella se irá a su casa, y Özkan le hace jurarlo. En la mansión de los Vibers, Demir manda a sus hombres subir a la planta de arriba las cosas que ha comprado para el bebé. Nadim cuestiona a su hijo, preguntándole qué objetivo persigue al convertirse en padre del hijo de Kaya. Demir se lo devuelve, ironizando sobre si le cuesta a Nadim aceptar que alguien valga más que él. Nadim lo advierte de que, cuando salga a la luz la verdad, con el niño ya crecido, Kaya dejará a Serrin, y de que si Tijan lo descubre, también dejará a Demir. Demir provoca a su padre, diciéndole que tiene miedo, y le recuerda la noche en que Halis y Egmel supuestamente le habrían dicho a él la ubicación de Boran, aunque Nadim lo negó. Demir insiste con la puya, sugiriéndole que quizá fue el propio Nadim quien mató a Boran, y que si fuera valiente, su hijo lo consideraría sospechoso. El ambiente se caldea, y Demir le manda a su padre que deje de pavonearse como un gallo en corral ajeno. Nare le comunica a la familia que, cuando le den el alta a Özkan, se irá a su casa. Sihan dice que no sabe qué contestar, que la decisión es muy difícil. Alya recalca que están de su parte, pero le pide a Nare que se lo piense mejor. Kaya, emocionado, la llama alma mía. Sadakat, por el contrario, la apoya con vehemencia, diciendo que no es tan cruel como para abandonar a su marido en ese estado. Sihan le pide a su madre que se retire, que tienen que hablar con los médicos. Nare pide que la dejen despedirse de Shaheen. El muchacho aparece y le dice que ojalá Özkan se recuperara y la dejara en paz, que así todavía tendrían una oportunidad. Nare le responde que ella también lo deseaba, pero que su vida no les da el derecho de escoger a quién amar. Le reafirma que necesita saldar su deuda, que tiene que irse con Özkan. Shaheen, con melancolía, reflexiona que, en la infancia, los pusieron a prueba con la añoranza, en la juventud, con la imposibilidad, y ahora, con la obligación, y que amar a Nare significa marcharse siempre. Nare añade que desde el principio, Özkan no era el único obstáculo, y saca a colación la posibilidad de que el padre de Shaheen sea el asesino de Boran. Shaheen, tenso, le pide que no empiece, pero en ese momento, Serrin llama desesperada, contándole a su hermano que les han mentido, que Nadim y su padre conocían la ubicación de Boran. Le suplica que su padre no sea el asesino, sugiriéndole que quizá fue Nadim. Shaheen le dice que va para allá y sale corriendo. Kaya lo sigue sin que Nare consiga impedirlo, y la joven avisa a Zihan y a Alia de que ha pasado algo malo. Zihan pide que se queden allí, y sale tras ellos. Shaheen irrumpe en el territorio de Nadim con la pistola en la mano y lo acusa de haber matado a Boran. Nadim intenta defenderse, diciendo que a Shaheen lo está azuzando alguien. Kaya llega poco después y también lo apunta con el arma, exigiéndole a Nadim que confiese. Serrin aparece afirmando que oyó, con sus propios oídos, cómo Nadim hablaba con Demir y le revelaba la ubicación de Boran. Demir les ordena a todos que bajen las armas, pero Kaya le advierte de que le volará la cabeza a Nadim si alguien se acerca. Nadim insiste en la mentira, diciendo que la chica miente. Zihan aparece en medio de la tensión, ordenando a todos que bajen las armas, prometiendo que van a hablar. Kaya no se rinde, gritando que Nadim mintió, que Halis dijo lo mismo, que Nadim también conocía la ubicación de Boran. Zihan, presa de la furia, se toma un instante y amenaza con enterrar a Nadim allí mismo. Demir se interpone entre su padre y Zihan, jurando que disparará si es necesario. Zihan le pregunta a Nadim, mirándolo a los ojos, si fue él. Nadim le jura que no tiene nada que ver con aquello y señala a Halis o a Egmel como responsables. Zihan quiere saber si lo hicieron juntos y Nadim vuelve a negarlo, jurando por lo más sagrado que no fue él. En pleno enfrentamiento, Demir dispara y comienza el tiroteo. Zihan es alcanzado de refilón. Kaya ayuda a su hermano a salir, mientras Nadim sigue jurando inocencia. Shaheen escapa con la ayuda de Kaya, que le manda que coja el coche. Demir grita el nombre de Serrin, intentando protegerla en medio del caos. Zihan llega a la mansión herido, y la familia se desespera. Sadakat corre a ver a su hijo. Ummu se preocupa por Muzafer, y todos se movilizan. Zihan los tranquiliza diciendo que la bala solo le ha dado de refilón. Alya se arrodilla frente a él y le dice que va a llevarlo al hospital, pero él se niega y ella le advierte de que quien decide eso es ella. Sadakat pregunta quién ha hecho aquello. Zihan, aligerando el ambiente con humor, pregunta qué se le puede hacer a Zihan Albora. Alya le aplica anestesia y él protesta,
diciéndole que ni siquiera le había avisado de que iba a sacarle la bala e ironizando sobre lo ligero de su mano. Nare pregunta si Halis tenía razón, si Nadim y Ekmel conocían realmente la ubicación de Boran, y Sihan supone que sí. Kaya recuerda que Nadim negaba saberlo. Nare aventura que puede haber sido Demir, pero Sadakat rechaza la hipótesis apostando por Ekmel y da gracias a Dios de que Serrin y Shahin se hayan separado de los hijos de esos asesinos. Sihan insiste en que tienen que encontrar a Hamada y hacerle hablar, porque él tiene toda la verdad. En la cárcel, Shahin encara a Ekmel y le exige la verdad. Fidan intenta defender a su marido, diciendo que ya lo ha negado todo, pero Shahin le pide que no se meta. Ekmel repite que Nadim está mintiendo, que Halis pudo haberle dicho a Nadim la ubicación de Boran, pero que él no estaba allí. Argumenta que Nadim tenía una venganza de sangre pendiente y que, si él cometió el crimen, ahora intenta echarles la culpa a los demás. Fidan refuerza que, si Ekmel hubiera cometido el asesinato, se lo habría contado. Ekmel le jura a su hijo que quería a Boran, que no sería capaz de matar a su propio sobrino, y le revela a Serrin que ya ha hablado con Demir, que el cuñado la espera en casa. Shahin estalla, diciendo que su hermana no volverá a esa casa después de haber entregado todos los secretos. Ekmel argumenta que Serrin lleva el hijo de Demir, y que Demir no es como su padre, que promete que nadie le tocará ni un pelo. Fidan interrumpe para dar una buena noticia. Hay esperanza de que Ekmel salga en libertad. El abogado ha pedido la libertad condicional teniendo en cuenta los años que lleva preso, los informes médicos y una enfermedad renal, y la petición se ha aceptado. Ekmel advierte que nadie debe saberlo, que han solicitado la confidencialidad del caso, para no tener enemigos esperándolo en la puerta. En la mansión de los Albora, Alia se acerca al despacho de Sihan y le pregunta si puede entrar. Fingiéndose hospitalario, él le ofrece el sillón para que no se sienta sola y le pregunta si viene a decirle algo. Alia se lo devuelve, diciéndole que es ella quien debería tener miedo, y le cuestiona por qué necesita convertirlo todo en un campo de batalla, si hace falta actuar de inmediato. Sihan le explica que están hablando de los asesinos de su hermano, que Nadim le mintió mirándolo a los ojos, y le pregunta cómo puede esperar que él se quede tranquilo. Alia le pregunta qué pasaría si descubriera quién fue, si mataría a esa persona, después de todo lo que pasaron la víspera. Sihan afirma que va a encontrar al asesino y a vengarse, que no puede quedarse quieto, que quien quiera que haya matado a Boran será castigado, porque, de no ser así, nadie estará a salvo. Alia insiste en preguntarle qué vendrá después, qué pasará cuando mate al culpable, si aquello se acabará. Le dice que, cuando él estuvo de viaje unos pocos días, Sadakat la echó en el acto por la puerta e intentó quitarle a Dennis, y le advierte de que, si él acaba en prisión, esta vez será ella misma la que queme la mansión, la que le prenda fuego a los Albora. Sihan responde que no irá a la cárcel, pero Alia lo duda, recordándole que la familia de las víctimas irá a por ellos. Recuerda que, el día anterior, su madre murió en sus brazos con una pistola en la mano, corriendo tras una venganza. Le dice que Fikri la alertó para que no se retrasara en amar, y que ella se retrasó demasiado en decirle a su madre cuánto la quería. Añade que ahora Sihan llega herido a casa, alcanzado por una bala, y le cuestiona si van a vivir siempre así, si se merecen esa vida. Muzafer los interrumpe, avisando de que Shahin ha venido a hablar. Shahin explica que Serrin está en la mansión de los Baibars, pero que Demir quiere llevársela de vuelta. Kaya pregunta si ella volverá, y el muchacho no sabe qué responder. Shahin cuenta que fue a ver a su padre con Serrin, que Ekmel juró no haber hecho nada, pero que él no descarta sospechar de él, ya que Nadim estaba en medio de una venganza de sangre y podría haber hecho el trabajo por su cuenta. Dice que creer que su padre sea el asesino de su sobrino no les da paz ni a él ni a su hermana, pero que la sospecha no cambia. Le propone a Sihan que investiguen juntos, y Sihan acepta. En casa de Fidan, Demir llega a por Serrin, diciéndole a su madre que la mano se le pondrá bien. Shahin le dice que su hermana no se va a ninguna parte, que se queda allí. Demir insiste en que es su esposa, que su sitio está a su lado. Shahin se niega a mandar a su hermana en medio de los asesinos de Boran. Ekmel le recuerda a su hijo que también su padre puede ser el culpable, y Demir le tiende la mano. Serrin dice que no quiere ir, y Shahin se lanza a por Demir, que reacciona recordando el acuerdo hecho para salvar a Shahin, del que Fidan fue testigo, y el matrimonio legal en vigor, avisando de que no piensa divorciarse. Serrin le pide a su hermano que pare y a Demir que la deje hablar. Demir se niega, advirtiéndole que, si no va con él,
le contará a su padre que el niño es de Kaya. Ante la amenaza directa contra el bebé, Zerrin cambia de idea y accede a irse. Shahin se queda desesperado, diciendo que la mentira de Nadim ha salido a la luz y que puede pasarle algo a su hermana. Demir le garantiza que, mientras él esté allí, nadie le tocará ni un pelo. Antes de irse, Shahin amenaza a Demir, advirtiéndole que, si le pasa algo a Zerrin, no lo dejará vivir. En la mansión de los Baibars, Nadim se enfurece al ver llegar a Zerrin, mandándole a Demir que explique por qué ha traído a la infame que los entregó a Shahin. Demir le manda a su padre que se calle la boca. Nadim le ordena a ella que se largue de allí, alegando que lo ha contado todo, que ahora Zihan sabe que él conocía la ubicación de Boran y que Demir ha perdido cualquier amenaza posible. Amenaza a Demir diciéndole que, esta vez, se lo contará no a Kaya, sino a Ekmel, quien es el verdadero padre del niño. Demir lo reta a que hable, diciendo que lo va a matar. Los dos se enzarzan en un enfrentamiento físico, separados por los hombres de la mansión. Zerrin, aterrada, dice que no quiere quedarse en aquel lugar, porque, si el padre de Demir habla, su hijo estará en peligro. Le pide irse. Demir le jura que Nadim no va a hablar, que, si no fuera por ella, ya lo habría matado, que lo pagará con la propia vida y no con la lengua. Zerrin le cuestiona por qué insiste tanto, si siente algo por ella. Demir le responde con dureza, diciéndole que no la ama, que jamás amaría a una muchacha que suspira por Kaya, que ella es una albora, hija de su enemigo, y que él nunca ha querido a nadie salvo a Seida. Zerrin estalla, preguntándole qué sentido tiene retenerla allí sin amor. Demir responde con la palabra que lo resume todo: venganza. Mine siente un dolor fuerte y llama desesperada a Sadakat, avisándola de que está pasando algo muy malo, de que su hijo está en peligro. Sadakat le pide que se tumbe y le dice que va para allá con ayuda, rezando para que no le ocurra nada al niño. En el hospital, Zihan aparece en el despacho de Alia, fingiendo ser un inspector estricto que se queja de que el despacho está siempre vacío. Alia le sigue el juego y le responde que a lo mejor estaba visitando a los pacientes. Él le advierte de que sus amigos son impacientes, y ella le pide que se lo descuente del sueldo y le entrega los documentos para la defensa. Zihan bromea diciéndole que le añadirá otra queja por hacerle perder el tiempo. Ella le pregunta si quiere té o café, y él le dice que ha venido para el vendaje. Alia le avisa de que se lo pedirá a las enfermeras, y él finge tristeza porque no sepan cuál es su lugar. Ella entonces le sugiere, en tono serio, que elija una vida en la que no le hagan falta vendajes, y le recuerda que los dos habían quedado en ello al salir de la mansión, que él hizo banderas de guerra y ella le dijo que se merecían una vida distinta. Zihan trae de vuelta las palabras de Fikriye sobre no retrasarse en amar, y le dice que siempre amó aquello que perdió, pero que ella tiene razón, que uno no puede retrasarse. Intenta empezar una declaración llamándola por su nombre, pero una enfermera lo interrumpe avisando de una paciente de urgencias que está sangrando mucho, con el pulso en caída. Alia tiene que salir corriendo. Zihan recibe una llamada y escucha, con el corazón encogido, que están llevando a Mine en ambulancia y que Sadakat está con ella. Manda que sigan a la ambulancia y dice que va de camino. A la llegada de la ambulancia al hospital, Sadakat entra con Mine, a la que le diagnostican una hemorragia intensa, tensión baja, pulso bajo y riesgo de aborto. La médica manda que la trasladen de inmediato a maternidad. Zihan ve a Sadakat y la encara directamente, diciéndole que ella sabía del embarazo y lo ocultó, que él fue a hablar con ella y le preguntó qué asuntos podía tener con Mine, y que su madre le mintió mirándolo a los ojos. Le pregunta desde cuándo Mine tramaba aquella emboscada y cómo pudo Sadakat estar a su lado. Sadakat se justifica, diciendo que esa mujer lleva a su nieto en el vientre y que estaba protegiendo al niño. Zihan le pregunta de qué protegía al bebé, si acaso iba a matar a su propio hijo. Llama loca a su madre y Sadakat. Entonces argumenta que ya no cambia nada, que él lo ha descubierto, que el hijo es suyo. Zihan pregunta si ya saben el sexo, y ella lo niega, diciendo que todavía no. Él remata la conclusión. Como ella esperaba un niño, un nieto varón, fue por eso por lo que tramó la emboscada, decidiendo utilizar al bebé para hacer que él se divorciara de Alia y acabar con el matrimonio. Sadakat replica diciendo que los dos ya no están juntos de todos modos, que él necesita un hijo, que Denis es nieto de Ekmel, que Alia no está a su altura, y lo destruye poco a poco. Zihan le responde que quien lo destruye es ella, su madre, que se ha aliado con Mine, que ha actuado a sus espaldas, y declara:
Alia se ha convertido en mi respiración, madre. Que quede claro. Le manda que se avergüence. Alia, en un pasillo, se encuentra con una niña que representa a la Fundación de Pacientes con Leucemia y acepta un folleto. Cuando levanta la vista, ve una placa que la deja paralizada. Está escrito, Departamento de Quimioterapia Fikriye Gürdel. La joven pregunta si han puesto la placa hace poco, y la enfermera se lo confirma, diciéndole que fue por indicaciones del señor Zihan. Alia susurra el nombre de su marido, sobrecogida por la emoción. En el hospital, la médica informa a Sadakat de que las pruebas siguen su curso, que aún no saben en qué estado está el niño, y la matriarca le suplica que le salven al bebé. Sadakat le pregunta si es posible saber el sexo, y la médica le dice que quizá si la posición es la adecuada. Alia llama a Zihan y los dos hablan. Ella le dice que se ha enterado de que ha bautizado el departamento en homenaje a su madre. Zihan le responde que Fikri se lo merecía. Alia se lo agradece profundamente, diciéndole que es como si su madre no se hubiera ido nunca, que estará siempre ahí, y se lo agradece en su nombre y en el suyo propio. Zihan le dice que solo está cansado, y ella le pide que intente dormir. Mientras tanto, la médica vuelve a la habitación de Main y le informa de que los dolores han disminuido, pero que la movilidad intrauterina ha bajado, que la placenta sigue baja y que el embarazo sigue siendo de riesgo. Sadakat pregunta por el sexo y la médica le confirma que lo han visto. Es niño. Sadakat se regocija y Zihan pide ver a Mine. La médica autoriza una visita breve y Sadakat le susurra a su hijo que ahora tendrá un varón, que los Albora están a salvo con un heredero. Zihan entra en la habitación de Main y se desahoga. Le dice que la ha tratado injustamente, que ha hecho de ella una víctima, pero que no imaginaba que fuera capaz de mentir con tanta maestría, herirlo por la espalda y atacarlo tan bajo. Le recuerda que le preguntó directamente por el niño y que ella lo negó. Mine se lo devuelve, diciéndole que él también mintió cuando ella le preguntó si estaba enamorado de Alia. Zihan afirma que no es lo mismo, que él tiene derecho a saber que existe un hijo. Mine ataca, diciendo que fue él quien la apuñaló por la espalda, que él fue el motivo de que mintiera, que él le dijo que el matrimonio con Alia era una formalidad, que no sentía nada por ella. Todo mentira. Anuncia con el orgullo herido que lleva a un niño en el vientre, el heredero de los Albora. Zihan le pregunta qué es exactamente lo que espera. Ella le pregunta si va a dejar a Alia. Él le responde que si el niño es suyo, lo acepta, sea niña o niño, pero que no acepta a la madre. Mine argumenta que Alia no podrá tener hijos, y Zihan sentencia que Alia es su esposa y es él quien decide, no ella. Mine ataca diciéndole que, cuando Alia lo descubra, él perderá a su esposa. Zihan le replica, preguntándole si acaso ella va a ganar. Y, sin rodeos, admite, no te he querido, y pienso en el futuro no con una mujer no amada, sino con la mujer a la que amo. Mine, con una sonrisa amarga, celebra que por fin haya admitido amar a Alia, pero le jura que perderá a su esposa como la perdió a ella, que estará condenado a amar a aquellos a los que perdió. Reunido con su madre, Nare y Kaya, Zihan lo expone todo. Nare pregunta cómo pudo Sadakat creer a Mine, rebajarse hasta tal punto. Kaya cuestiona cuándo se lo habría contado su madre, si habría esperado al certificado de nacimiento, y la acusa de haber esperado solamente a saber que era niño. Sadakat, sin la menor sombra de arrepentimiento, confirma que, si hubiera sido niña, le habrían alquilado un piso a Min y punto. Pero que ahora, al ser niño, Alia hará las maletas y por fin dejará la mansión. Zihan estalla y le manda a su madre que se calle la boca. Le ordena que no le haga odiarla, dejando claro que Alia no va a ninguna parte. Sadakat le pregunta qué cree que hará la muchacha cuando se entere e insiste en que se marchará ella sola. Zihan advierte a su madre. No se meterá en ese asunto, no podrá decirle una palabra a Alia sobre aquello, porque hay una verdad que tiene que oírse de su boca. Alia llega dando los buenos días y percibe el ambiente extraño. Pregunta si ha pasado algo otra vez, y Nare intenta disimular, diciendo que estaba buscando a Dennis. Kaya le cuenta que el niño está dándole de comer a los gansos con Ummu. Alia dice que ha estado de guardia hasta la mañana, que va a ver a su hijo y a descansar. Nare aprovecha para decir que iba a ver a Oskan y se une a ella. Antes de salir, Zihan le insiste a su madre. No digas ni una palabra. En el despacho, Nare y Kaya le preguntan a su hermano si está bien y qué pueden hacer. Nare le sugiere que aún no se lo cuente a Alia. Zihan le pregunta cuándo, entonces tendría que contárselo,
si después de que nazca el bebé, y afirma que ella tiene que saberlo. Nare argumenta que Mine sigue en el hospital, que puede perder al bebé, y que sería mejor esperar. Si-han se niega, diciendo que no puede esperar, que ya cometió un gran error al no contarlo de Mine, y que no piensa volver a hacerlo. Kaya reflexiona sobre qué harán si Alia se quiere marchar después de aquello. Si-han confiesa que no lo sabe, que no sabe qué va a pasar, qué decir, qué hacer. Revive recuerdos de Dennis diciendo que no quiere un hermano, de él mismo prometiéndole que sería el único, y del pequeño llamándolo padre. Nare le pregunta si va a contárselo ahora. Si-han le responde que va a esperar un poco. Admite que tiene miedo, miedo a la espera, miedo a ganar tiempo, miedo a no saber cuál será su respuesta. Alia entra en el dormitorio y pregunta si puede pasar. Se dirige al baño, y Si-han le pregunta si ha conseguido dormir. Ella le dice que ha dormido un poco, que han nacido 4 niños que han saludado a la vida con sus llantos. Advierte que Si-han y Nare están raros, que le esconden algo, y adivina que él tiene que ir a Siria por lo de Hamada, y no sabe cómo decírselo. Si-han le pide que se siente. Alia se le adelanta diciendo que aquel día toca cine, que las entradas que dejó Fikriye son como una carta de despedida, y le pide que no lo estropeen. Si-han le dice que no se trata de eso, y ella se plantea que sea la preocupación por Nare. Él se lo confirma. Alia dice que es una situación difícil, pero que la superarán, que hablará con Nare y encontrarán una salida, que cuando Özkan se recupere, cada uno seguirá su camino. En el hospital, Nare visita a Özkan una vez más. Él le dice que se ha quedado inválido, que no le encuentra sentido a vivir atado a una cama. Ella lo anima, diciéndole que el médico ha afirmado que, con tratamiento y rehabilitación, lo superará, y que, si todo sigue así, podrán darle el alta al día siguiente. Le promete irse a su casa, prepararle la habitación y luego ir a buscarlo. Özkan le exige que, esta vez, no vuelva a dejarlo para irse con Şahin, diciéndole que o va a ser su esposa para siempre, o mejor que ni vaya. Nare le promete que se irá con él, que a partir de ahí es su esposa, para siempre. Al salir de la habitación, se encuentra a Şahin en el pasillo. El muchacho le pregunta si no hay otra manera, y Nare le responde que no, que se lo acaba de prometer. Şahin se niega, pero Nare le pide que no siga convirtiendo su propia vida en un infierno por ella, que aparecerá alguna mujer a la que amar, que no se cierre. Şahin le dice que no puede. Nare le suplica, diciéndole que ese es su único ruego, que ver a Şahin feliz quizá le permita respirar un poco mejor. Alia se acerca y habla con Nare, diciéndole que no va a intentar consolarla a la fuerza, porque a veces hasta la propia voz sobra. Nare dice que se ha acabado, y Alia le replica que no se ha acabado, que solo se acaba cuando dicen que se ha acabado, que el camino solo ha cambiado de dirección, que tienen que seguir resistiendo, respirando. Nare le devuelve las palabras, diciéndole que Alia también es fuerte, que siempre ha resistido, y que, pase lo que pase, tiene que seguir respirando, porque hay quien la necesita. Alia, intrigada, le pregunta por qué le está diciendo eso, a qué va a enfrentarse. Nare disimula, diciéndole que en la mansión pasa algo a cada hora, que ella siempre está atravesando pruebas. Alia repite, casi como un mantra: hasta que no digamos que se ha acabado, no se acabará. Bajo el sonido de un claxon fuera, Alia se arregla para ir al cine. Si-han la tranquiliza, diciéndole que aquella noche es de ellos. Sadakat, en la mansión, llama a Mine para saber cómo está, y la muchacha le dice que la médica vendrá pronto para darle el alta. Le pregunta si Alia ya lo ha descubierto. Sadakat le contesta que Si-han aún no le ha dicho nada y le manda pensar antes en su hijo. Mine responde que dará a luz al hijo de Si-han y se lo pondrá en las manos. En el cine al aire libre, Alia queda prendada del lugar y le comenta a Si-han que es imposible ver una película allí sin empezar a soñar con la propia historia. Él le responde que allí los sueños se hacen realidad en la pantalla. Comparte las palomitas con ella, bromeando con lo de princesa y rey. Alia se maravilla con las vistas y Si-han le explica: esto es Mardin, de día para viajar, de noche para admirar. Ella le pregunta si está bien y Si-han le responde que ahora está más que bien. En el hospital, la médica le informa a Min de que ya no hay amenaza de aborto, que la hemorragia ha parado, que el estado del niño es estable y que puede irse si quiere, pero tiene que descansar, evitar el estrés, no hacer movimientos bruscos y no faltar a las revisiones. Mine se lo agradece.
En el cine, un fragmento de la película sobre carreras de caballos deja resonar unas palabras memorables sobre el miedo a empezar otra carrera por miedo a perder y sobre lo que significa ser campeón. Correr aún sabiendo que uno se puede caer. Alia se apoya en el hombro de Sihan mientras la narración menciona la victoria del caballo Bolt Pilot, montado por Halis Karatas, batiendo récords. La película habla además de la alianza que uno se lleva a la tumba, de una esposa valiosa, que es como un tesoro. Alia se emociona y dice que aquella película ha sido el regalo más precioso que su madre podía haberle dejado, reflexionando sobre el poder del amor verdadero, sobre insistir, no rendirse, sobre el amor que ayuda a ganar las carreras más difíciles. Sihan le responde que ojalá el amor pudiera resolverlo todo, pero que eso solo ocurre en las películas, y que en la vida real no todos los amores ganan. Alia le replica que, en la vida real, los que ganan son los que consiguen levantarse después de cada caída. Sihan, conmovido, le dice que ella tiene razón porque una de esas personas está sentada a su lado. Ella se lo devuelve diciendo que quizá el amor no permita superarlo todo, pero muestra el camino más acertado. Él concluye que hay que seguir al corazón. Alia vuelve a hurgar en la frase interrumpida, diciéndole que él le había dicho que siempre amó lo que perdió, pero que se quedó callado, y quiere saber qué quería decir. Sihan le responde que, en lugar de terminar aquella frase, le gustaría hablar de otro asunto. Alia le dice que pueden hablar, pero Sihan le advierte de que aquel no es el lugar, que aquel es el sitio donde su corazón se aligera, que ese momento, ese hermoso recuerdo, no quiere mancharlo con una dura verdad. De vuelta a la mansión, Alia insiste en que hable. Sihan empieza, diciéndole que la noche anterior descubrió algo, una verdad que debería saber, pero que le ocultaron. La última cosa que le habría gustado oír en la vida. Alia le pregunta qué está pasando, y él le responde que pensaba que había dejado el pasado atrás, pero que lo persigue como una sombra. La joven le suplica que lo diga de una vez. Sihan, entonces, suelta la bomba. Mine está embarazada, de 4 meses, es niño, y ella solo se ha decidido a contárselo después de saber el sexo del bebé. Añade que su madre también lo sabía y lo ocultó, que las dos se callaron. Le pide a Alia que diga algo, pero ella se queda sin reacción. Nare llama a la puerta y avisa de que Mine ha llegado, que su madre los está llamando. Sadakat, allí reunida, pide que Sihan y Alia bajen. Sihan, indignado, le pregunta a Mine qué está haciendo allí. Sadakat confiesa que fue ella quien la llamó. Mine, impasible, responde que lleva al hijo de Sihan en el vientre y que, por tanto, todos tienen que saberlo. Sihan le recuerda que ya se enteró en el hospital y le cuestiona por qué se ha plantado en la mansión en plena noche. Mine dice que ha venido a decirle que no hizo al niño ella sola y que él también tiene que asumir su responsabilidad. Sadakat lo refuerza diciendo que su hijo no es de los hombres que dan la espalda, que aquella es su mansión, el lugar de la familia. Sihan le ordena que se vaya de allí, advirtiéndole que ese asunto no se va a tratar en aquel lugar. Sadakat, calculadora, arremete contra Alia. Le dice que Mine lleva al hijo, la sangre de Sihan, y le pregunta si él va a echarla a la calle en ese estado. Provoca a Alia directamente, preguntándole si una mujer va a ser capaz de vivir bajo el mismo techo con su marido, sabiendo que él va a tener un hijo de otra, si el corazón se lo aguantará. Y remata, con veneno, que Alia sabe muy bien quién tiene que irse, que no se va a quedar allí después de descubrirlo todo, que debe marcharse.